Muy buenas tardes, costarricenses. Creo que en el marco de estos convenios es importante, como ciudadanos costarricenses, como ciudadanas y ciudadanos latinoamericanos, hacer una reflexión sobre lo que acontece en nuestra región latinoamericana. Y yo quisiera tratar de hacer memoria en ustedes, ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos. Recordemos que en el año 2002, en Venezuela, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, fue secuestrado 72 horas. En el 2008, en Bolivia, se da una insurgencia de gobernadores de derecha en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando en contra del presidente Evo Morales. En el 2009, en Honduras, el presidente Manuel Zelaya fue destituido por el Congreso. Recordemos que Óscar Arias Sánchez ayudó trayéndolo a Costa Rica en aquel contexto. En el 2012, en Paraguay, el presidente Fernando Lugo fue destituido por el Congreso. En el 2016, en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida por el Congreso. En todas estas situaciones, las empresas de comunicación y la Organización de Estados Americanos callaron y no consideraron ninguno de estos hechos como golpes de Estado. Pero resulta que en el 2017 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela intenta asumir funciones del Parlamento ante el desacato de ese Parlamento de Venezuela al incorporar 3 diputados electos aparentemente de manera fraudulenta, y no se disuelve en ese momento la Asamblea Nacional, pero ahí sí las empresas de comunicación internacional y también la Organización de Estados Americanos ¿Cuántos minutos me restan? Disculpe. 17 minutos. 13 minutos. Bueno, decía que se daban estos hechos en el 2002 en Venezuela, en el 2008 en Bolivia, en el 2009 en Honduras, en el 2012 en Paraguay, en el 2016 en Brasil, y ninguno de estos hechos fueron tomados como golpe de Estado, y ninguna de las empresas de comunicación se pronunció, y la Organización de Estados Americanos tampoco. Pero en el 2017, ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, intenta asumir funciones del Parlamento ante el desacato de este Parlamento al incorporar 3 diputados electos fraudulentamente. Acá no se disuelve la Asamblea Nacional, pero ahí sí las empresas de comunicación y la Organización de Estados Americanos se pronuncian, y para eso sí eso sí le llaman golpe de Estado. Pero más grave aún lo que pasó en la Organización de Estados Americanos. Un grupo de gobiernos con la complicidad de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos toman la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para imponer una agenda ilícita, violentando los principios y propósitos de su carta fundacional. Impusieron al gobierno de Honduras para que presidiera violentando su propia normativa, violentaron al gobierno que preside, que es Bolivia, y a su vicepresidencia, Haití, violentando sus propios reglamentos. Las empresas de comunicación mundial también callaron, el servilismo mundial, parlamentario y estatal también callaron, y eso nos tiene que llamar a la reflexión a los ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos, porque ¿qué es lo que está detrás de esto? Y veamos qué interesante. Resulta que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo del mundo. Estados Unidos es la que consume más derivados del petróleo en el mundo. Tiene la más alta tasa de carros o de automóviles por habitante en el mundo, para hablar solo del tema de la gasolina. Pero también están los plásticos, también están los cosméticos. Y entonces empezamos a entender cuál es la importancia y la urgencia de Estados Unidos por el petróleo. Pero vean qué interesante. Estados Unidos importa 60 de cada 100 barriles de petróleo. Estados Unidos los trae de Oriente, desde el estrecho de Hormuz hasta Texas. Para poder traerlo tiene que invertir de 40 a 45 días. Pero si Estados Unidos lo tomara a Venezuela, solamente le consumiría de 4 a 5 días. Si eso lo traducimos en números, en dinero, en plata o en dólares, nos daríamos cuenta por dónde va la procesión, como decimos en Costa Rica. Pero ¿será solo el interés de Estados Unidos de América sobre Venezuela el tema del petróleo? Pareciera que no. Y vean qué interesante, ciudadanas y ciudadanos latinoamericanos. Elsa Brusone, que es una especialista en geopolítica, nos abre un poco los ojos sobre la situación.
Ve qué interesante, Macri abre puertas para instalar una base militar gringa en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Pero también en el Caribe hay otra base de la OTAN, que ya sabemos que es manejada por los Estados Unidos. En Perú hay otra base, en Colombia hay otra base, en Chile, en Concón, están las fuerzas de paz de la ONU manejadas también por los Estados Unidos. En la OTAN está también en las Malvinas, y el destacamento militar de Gran Bretaña y Georgia del Sur se ubican en esa zona también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pareciera que Estados Unidos lo que está haciendo es un cerco militar sobre el continente y sobre los recursos naturales. ¿Y por qué digo sobre los recursos naturales? Vamos a ver, para poder controlar los hidrocarburos que hay en nuestra plataforma continental, para poder controlar los nodos polimetálicos que se encuentran en el fondo del mar del Atlántico Sur, que son minerales altamente estratégicos para el desarrollo aeroespacial y militar aéreo, para tener control sobre el acceso del Océano Índico, Pacífico y Atlántico, para centrar posición y precedentes sobre la Antártida. Vean ustedes, ciudadanos latinoamericanos, ciudadanas latinoamericanas, cómo está la situación en nuestra región. Y vean qué preocupante lo último que se está aconteciendo en el mundo y en nuestra región. Resulta que se destaca en Venezuela una operación para derrocar al gobierno del presidente Maduro. Cuando ustedes analizan esa información, llama la atención ciertos elementos. Por ejemplo, cuando empiezan a hacer el plan, dicen ciertas cosas como estas: debemos vestir a los militares de civiles, debemos llamar a la gente a marchar, que no se vea como un golpe, sino como una manifestación popular. Esto debe realizarse a finales de marzo o principios de abril. Finales de marzo, principios de abril, son en este momento. Pero paralelamente nos damos cuenta que el señor Óscar Arias Sánchez hace un irresponsable llamado en México a los jóvenes de Venezuela para que se tiren a las calles. Y dice una frase lapidaria, abro comillas: en las próximas 24, 36 o 48 horas se define la democracia en Venezuela. Dice Óscar Arias Sánchez, que se supone habla de paz, pero está promoviendo la violencia en un país como Venezuela. Pero yo me pregunto, o nos preguntamos, ¿por qué el premio de paz que incita a la violencia, Óscar Arias Sánchez, dijo que en 24, 36 o 48 horas se definía la democracia en Venezuela? ¿Será una coincidencia con lo que se puede notar de este plan que se está gestando en Venezuela? ¿Por qué hizo un llamado a los estudiantes venezolanos a tirarse a las calles? ¿Será, insisto, coincidencia lo actuado por el señor Óscar Arias con el plan descubierto en Venezuela? ¿O este señor Óscar Arias Sánchez sabe el plan? ¿Qué sabe Óscar Arias Sánchez que no sabe Costa Rica? Esto, señores, esto costarricenses, esto ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos, no es cosa que podemos obviar. Esta situación que se está viviendo en la región latinoamericana nos debe llamar a la conciencia. Por eso nos estamos uniendo a esas voces que se levantan en Latinoamérica para pedirle a las ciudadanas y ciudadanos que hagan conciencia, que empiecen a analizar el contexto de lo que pasa en la región y que empecemos a unirnos y a tomar posición como pueblos que defendemos la democracia, que defendemos nuestros pueblos, que defendemos lo que ha costado mejorar las condiciones de vida de esas naciones que por muchos años estuvieron en manos de la derecha y aumentó la pobreza, aumentó el hambre, se concentró la riqueza en unos cuantos. Y cuando algunos países tratan de salir un poco de esa situación, son los países que han enfilado el ataque, todo este sector del servilismo, de comunicación, parlamentario y de todas las índoles, para empezar a obstruir ese progreso de esos países. Pero ahora que yo empiezo a ver esta situación que se da ahora y estas manifestaciones de Óscar Arias Sánchez, a uno sí empieza a preocuparle el asunto. Porque Óscar Arias Sánchez, para nadie es un secreto, que va a presidir este país posiblemente en el 2018. ¿Y cómo va a presidir si está incitando a la violencia en otros países? ¿De qué estamos hablando entonces en Costa Rica? Eso no puede ser aceptado, eso es vergonzoso y eso es inconcebible en el contexto que nosotros los costarricenses estamos tratando de desarrollar en nuestro país.
Cada país verá cómo resuelve su situación. Pero aquí ya están metiendo a Costa Rica de una u otra manera en este paquete, no es la mejor manera. Por eso hay que alzar la voz para decir la verdad. Y hay que tirar las cosas en la mesa con verdad para discutir y buscar alternativas viables, inteligentes, consecuentes con la democracia, con las libertades de los pueblos latinoamericanos. Pero no se vale mentir, no se vale tergiversar la información y no se vale ser soldado de la violencia, no se vale ser soldado de un sector que, aunque así sea, que pertenezca a ese sector que ha creado hambre en Latinoamérica, pobreza en Latinoamérica, que tiene las tasas que tenemos en cada uno de los países de Latinoamérica. Hago un llamado a la ciudadanía latinoamericana para que empecemos a estudiar esa situación en nuestra región con la verdad, con hechos claros, con datos claros, pero que no nos dejemos llevar por la manipulación, la tergiversación y el juego mediático que se está dando a nivel mundial. El petróleo es la razón de la violencia en Siria, en el Oriente, Irak y toda esta historia que conocemos allá también tiene que ver con el petróleo. Y curiosamente aparece también los Estados Unidos de América. Hay que empezar a poner las cosas en el orden que tiene que ponerse y empezar a dar la discusión de fondo sobre lo que tiene que darse, pero no seguir con estos juegos y estas medias tintas. Así que hago ese llamado muy respetuoso a toda la ciudadanía latinoamericana a que empecemos a estudiar esa situación y empecemos a unir esfuerzos y voces en función de la verdad, en defensa de la democracia y la libertad de los pueblos latinoamericanos, en tratar de mejorar las condiciones de vida, de vivienda de todos estos pueblos latinoamericanos y en tratar de apoyar los avances que han tenido países como Ecuador, que dicho sea paso, un saludo al presidente Lenín Moreno, que dicho sea paso también le está entendiendo algunas estrategias para hablar de fraude, cuando legítimamente ha sido o quedó presidente de esa república que ha avanzado de manera importante. Así que nos sumamos a eso y les llamamos a hablar con verdad, a insistir en ese camino, porque las cosas que se están moviendo en esta región son cosas realmente peligrosas y vamos a seguir abordando con argumentos, con datos y con verdad la situación que puede estarse dando en diferentes ámbitos en la vida latinoamericana en beneficio de estos países. Me reservo el tiempo, señor presidente.